Dicen que los genios son contados en cada generación de la humanidad. Pero en el automovilismo, especialmente en la F1, solo un puñado en cada década se les considera extraordinarios en un campeonato tan competitivo y complejo como es la Fórmula 1. En el día de hoy te contaré la historia de uno de esos genios al volante. Un piloto icónico de una gran generación en la máxima categoría, a pesar de no haberse llevado un título. Hoy te presento la historia del gran Ronnie Peterson. Bent Ronnie Peterson nació el 14 de febrero de 1944 en Örebro, Suecia. Desde una edad temprana, Peterson desarrolló una gran habilidad al volante. El sueco destacó en el karting en su país natal, para luego competir en gran nivel en Europa. Después de su periplo en el karting, Peterson pasaría a correr en la Fórmula 3 sueca en 1968 con el equipo SBB, llevándose el campeonato con gran autoridad. Los excelentes resultados desde el principio atrajeron rápidamente la atención de la ambiciosa compañía Tecno de Italia, que lo fichó a finales de 1968, ganando el campeonato de F3 de 1969. En 1970 llegaría a la Fórmula 2 europea llevándose el título en 1971. Competiría en esta categoría hasta 1976 alternándose con la Fórmula 1. En la F2 se llevaría 6 victorias, 11 podios y 7 poles, además del campeonato mencionado anteriormente. Después de demostrar su talento en las categorías inferiores, Peterson asumía el reto de tratar de conquistar la máxima categoría del automovilismo. Debutaría en la F1 en 1970 con el equipo Colin Crave Racing, que en esa temporada usaba los chasis del equipo March. Peterson tendría una actuación destacada a pesar de no sumar ningún punto, logrando un 7º puesto en su carrera debut en Mónaco como mejor resultado de la temporada. En 1971 pasaría a la estructura principal de March. Este año mostraría todo su potencial, llevándose 5 podios en Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Canadá y los Estados Unidos. Esto lo dejaría como subcampeón detrás de Jackie Stewart. Aunque no logró ninguna victoria, Peterson ya comenzaba a sonar como uno de los grandes talentos de la categoría, con su fino estilo de pilotaje. Para 1972, el nivel de March bajaría significativamente. Esto hizo que Peterson solo subiese al podio en una sola ocasión en Alemania con un 3er puesto, aparte de finalizar 4 veces en los puntos. Esto lo dejaría en la 9ª plaza, lejos de las aspiraciones del piloto sueco. Después de un regular año con March, Peterson firmaría en 1973 con el equipo Lotus, para ser compañero del campeón Emerson Fittipaldi. El inicio de Peterson en el equipo británico fue algo complejo, pues a pesar de sumar sus primeras 3 poles en Brasil, España y Bélgica, este no había podido finalizar 4 de las primeras 5 pruebas del campeonato. Es a partir de la 6ª fecha en Mónaco que Peterson lograría una seguidilla de podios que le permitirían subir en el campeonato de pilotos. Fue 3º en Mónaco y 2º en Suecia llevándose la pole. Se llevaría la primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Francia partiendo desde la 5ª plaza, aprovechando también el retiro de Jody Scheckter, quien era el líder de aquella carrera. Peterson sería nuevamente 2º en Gran Bretaña, pero el cierre de esa primera temporada sería fantástico. Se llevaría los grandes premios de Austria, Italia y los Estados Unidos, dejándolo en la 3ª plaza del campeonato, logrando una remontada con autoridad al final de la temporada. Para 1974, Ronnie Peterson se convertiría en el líder del equipo Lotus, tras la partida de Fittipaldi al equipo McLaren. A pesar de que el auto seguía siendo competitivo, este bajó de rendimiento con respecto a la temporada anterior. Peterson se llevaría, eso sí, 3 victorias en Mónaco, Francia e Italia, lo que le permitiría ser 5º en el campeonato. En 1975, Lotus caería estrepitosamente en rendimiento. Esto afectaría al piloto sueco que esta vez no pudo subir en ninguna carrera en el podio, logrando estar tan solo 3 veces en los puntos, siendo 4º en Mónaco como el mejor resultado de la campaña, dejándolo en la 13ª plaza del campeonato. A pesar de iniciar la temporada 1976 con Lotus, en el Gran Premio de Brasil, Peterson dejó el equipo para competir nuevamente en March, relevando a Leija Lombardi. A partir del Gran Premio de Sudáfrica, el sueco tomaría parte de su nuevo equipo. Esta temporada mostraba el bajón de rendimiento de March, que ya no era la gran máquina que lo dejó subcampeón en el 71. Aún así, el sueco logró llevarse la victoria en el Gran Premio de Italia, una carrera muy recordada por ser el Gran Premio que vio regresar a Niki Lauda después de su grave accidente en Alemania un mes antes. Los flojos resultados de esta temporada dejaron a Peterson en la 11ª posición con tan solo 10 puntos. Para 1977, Peterson asumía el reto de conducir para Tyrrell en el extravagante P34 de 6 ruedas. Infortunadamente, el auto no pudo ser competitivo, ya que las pequeñas ruedas delanteras costaron en el rendimiento del auto. Aún así, el sueco logró subirse al podio en el Gran Premio de Bélgica con una 3ª plaza y finalizar 2 veces en los puntos, quedando en la 14ª plaza del campeonato.
Después de un paso poco exitoso en March y Tyrrell, Ronnie Peterson es reclutado nuevamente por Colin Chapman para ser compañero de Mario Andretti en Lotus en 1978. Este año Lotus tenía una bestia que dominaría con todo esta temporada, este sería el Lotus 79. Este auto tendría un diseño revolucionario aprovechando el efecto suelo, que les permitía tener mejor carga aerodinámica en curva y más velocidad en recta, haciéndolo casi imbatible con respecto a la competencia. La temporada iniciaría de gran manera para Peterson, a pesar que aún usaba el Lotus 78, el sueco logró sacar excelentes resultados. Quinto en Argentina, victoria en Sudáfrica, cuarto en Long Beach y segundo en Bélgica. Estos resultados lo ponían cuarto en el campeonato a 7 puntos de su compañero Mario Andretti. A partir del Gran Premio de España, Peterson comenzó a usar el Lotus 79, permitiéndose competir de manera pareja a su compañero de equipo. Sería segundo en España, tercero en Suecia y segundo en Francia. A pesar de no ser constantes en las victorias, su regularidad le permitiría ser el único en poder pelear el campeonato. Después de 2 retiros en Gran Bretaña y Alemania, sería en Austria donde Peterson dejaría su huella para la posteridad. En una pista mojada, Peterson arrancaría de gran manera desde la pole. En la arrancada y en las primeras vueltas se verían varios incidentes por las condiciones climáticas. La carrera continuó sin problemas, dominada casi en su totalidad por el Lotus de Peterson. A pesar que las condiciones mejoraron para el final de la carrera, el sueco no tambaleó en su auto, llevándose así su 10ª victoria en la categoría y la segunda de la temporada. Esta victoria resultó ser muy emotiva con el tiempo, ya que después de una magistral exhibición de Peterson, nadie previó que esta sería la última victoria de este gran piloto en la F1. Después de un gran segundo lugar en el Gran Premio de Países Bajos, solo Ronnie Peterson era el único que podía pelear por el título en contra de su compañero Mario Andretti en las últimas 3 fechas de la campaña. En la siguiente fecha en Italia no inició de gran manera para Ronnie. Durante los entrenamientos dañó el Lotus 79 magullándose severamente. El equipo solo tenía un Lotus 79 de repuesto, pero diseñado a medida de Mario Andretti, por lo que Peterson, notablemente más alto, no era capaz de acomodarse. El único automóvil que les quedaba era un 78 usado en los últimos años y que había sido sacado fuera de servicio y no había recibido ningún tipo de revisión. A pesar de los contratiempos, Peterson logró calificarse en la 5ª plaza. Pero el inicio de la carrera sería un desastre monumental. Mientras finalizaba la vuelta de formación, por error se activaron las luces del semáforo. Esto provocó que sin terminar de acomodarse en la grilla muchos saltaran de una a la carrera. La acumulación de autos provocaría un choque masivo. James Hunt colisionó con Peterson, a su vez en un efecto dominó Riccardo Patrese, Vittorio Brambilla, Hans-Joachim Stock, Patrick Depailler, Didier Pironi, Derek Daly, Clay Regazzoni y Brett Lunger, chocaron uno contra los otros en uno de los peores choques al inicio de una carrera. El Lotus de Peterson terminó contra las barreras, prendiéndose fuego al instante. Hunt, Regazzoni y Depailler intentaron liberar al sueco del auto maltrecho, antes de que sufriera quemaduras graves. Estos consiguieron sacarlo, y lo dejaron consciente en medio de la pista, con sus piernas severamente lesionadas a la vista de todos. La ayuda médica tardó más de 20 minutos en presentarse en el circuito. Para entonces, la máxima preocupación era Vittorio Brambilla, quien fue golpeado con un neumático que lo dejó inconsciente, aunque se recuperaría días más tarde del incidente. En el caso de Peterson no parecía peligrar, en una primera instancia. Pero igual sería trasladado al hospital de Milán junto a todos los pilotos malheridos. Tras despejar el circuito, la carrera continuó para los que quedaban. Ya en el hospital, un examen de rayos X mostró que Peterson tenía 17 fracturas en una pierna y 3 en la otra. Tras discutirlo con el propio Ronnie, los cirujanos decidieron operarlo para estabilizarle los huesos. Aquella noche, Peterson experimentó una complicación severa relacionada con las fracturas múltiples. Sufriría una embolia grasa, lo que infortunadamente lo llevaría a tener una falla masiva en sus órganos, falleciendo en la madrugada del 11 de septiembre de 1978. Lastimosamente de esta manera finalizaba la historia de una leyenda de la máxima categoría. Ronnie Peterson dejó una huella imborrable en la Fórmula 1 con su estilo de conducción audaz y su carisma inigualable. Su destreza en pista y su personalidad tranquila lo convirtieron en un ícono del automovilismo de los años 70, admirado tanto por sus habilidades como por su carácter. Aunque su partida prematura en el Gran Premio de Italia de 1978 dejó un vacío en el deporte, su legado perdura como un recordatorio de la pasión y el compromiso que definen a los verdaderos campeones. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.